Que tengan un maravilloso día y que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a tu canal Reflexiones y Vivencias con el apóstol Carlos Márquez. Bueno, hoy queremos seguir compartiendo del tema de la batalla espiritual. No olvides suscribirte y darle me gusta para que la campanita cada vez que compartamos algo te avise y esto sea de gran edificación y de gran bendición para otros. Hoy queremos hablar de la vida en el Espíritu, porque vivir en el Espíritu o conforme al Espíritu Santo es dejarse guiar y vivir en la perfecta voluntad del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículo 1. Entonces, para vivir en el Espíritu hay que tener una vida espiritual y eso es con una mente en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 no lo dice y se logra meditando en las cosas del Espíritu, y meditar en estas cosas es meditar en la palabra. Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces, meditar en la palabra nos conduce a cada uno de nosotros a tener una mente espiritual. Y Pablo nos habla y nos presenta 6 estados de la mente. Creo que en otra oportunidad lo hemos compartido un poco. Entonces nos habla de la mente carnal, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Nos habla de una mente corrompida, de acuerdo a Tito capítulo 1, versículo 5. Nos habla también de una mente reprobada, según Romanos capítulo 1, versículo 28, y nos habla de una mente entenebrecida, de acuerdo a Efesios 4, 18. Entonces, no podemos olvidarnos que la ignorancia y la dureza de corazón que aparta a la inmoralidad y a la pérdida de la vergüenza es el estado de mente que la persona tenga. Entonces también nos habla de una mente cauterizada, de acuerdo a Timoteo capítulo 4, versículo 2. Nos habla de la mente espiritual, que es lo que tiene que ver con una mentalidad totalmente contraria a lo que hemos visto. Nos dice la palabra de Dios, ahí nos deja bien claro, por lo tanto, que la naturaleza peca, ¿entiendes? Nos controla la mente y lleva a la muerte, pero permite que el espíritu los controle. O sea, un poco confuso aquí, pero es más o menos eso lo que queda. Entonces, de acuerdo al estado de mentalidad que la persona tenga, serán sus comportamientos, serán sus actitudes. De acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos vivimos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo. Y de igual forma, Dios nos ve a todos igual, a todos los demás nos ve de la misma manera. Entonces, toda acción tiene como precedente un pensamiento. Conforme a lo que el hombre piensa, así actúa. Por ejemplo, para controlar los deseos o impulsos de la carne, primero debe tener control de los pensamientos que la activan. Entonces nuestro pensamiento tiene que estar en armonía con Dios y con lo que dice la palabra de Dios, según 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Entonces no podemos ignorar ninguna de estas cosas. No podemos ignorar qué vemos, qué oímos, qué hacemos y con qué nos alimentamos a diario. Sabemos bien que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen ser semejantes, porque las malas compañías corrompen. Ahí lo dice bien claro la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a esto, es muy importante alcanzar la santidad
en el alma, para que a su vez alcancemos la del cuerpo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que nos habla bien claro de eso. Vamos a ver qué nos dice esa cita bíblica. Nos dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, que todos su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entendemos, una vez el creyente haya logrado o ha librado la batalla con sus propias pasiones, es decir, su alma y la carne, entonces podrá librar las batallas que se le presenten, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Entonces dice: someteos pues a Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero Dios no lo va a hacer por nosotros, es la persona que debe hacerlo y librar sus propias batallas internas para luego librar la batalla en el mundo exterior, de acuerdo a Efesios 4:22 al 32, o Colosenses 3:10, o Galatas 5:16. Entonces entendemos que en la batalla hay un propósito espiritual. De ese propósito vamos a hablar rapidito en este tiempo que tenemos. Tenemos 7 minutos más. Entonces, ¿qué se dice? El motivo principal de la batalla para nosotros deshacer las obras del diablo e implantar el reino de Dios, y para mantenernos firmes en la victoria que Cristo nos ha dado. Y ahí vamos también a conocer a nuestro enemigo, según 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, donde dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el que un creyente no conozca a Satanás ni a los demonios, eso lo convierte a esa persona en un elemento de cooperación, y el enemigo lo utilizará como un arma en su contra y en contra de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, como cristiano, comete un error muy seguido a no conocer al enemigo, y es atribuirle al diablo cada situación o acción negativa que tiene lugar en el mundo de las tinieblas. O sea, nosotros debemos ser cautelosos en no darle a Satanás indebida atención al pensar y estudiar excesivamente acerca de él, donde todo es diablo, ¿entiendes? La enfermedad, por ejemplo, puede ser causada por un espíritu maligno, pero no siempre, aunque el ataque satánico es una causa posible de la enfermedad, como lo indica el libro de Job, no necesariamente viene del diablo. Ciertamente Jesús distinguió y nos dejó un ejemplo entre una cosa y otra, entre la sanidad, la enfermedad. Y al echar fuera un demonio, cuando la enfermedad es producto de un pecado voluntario o de cosas naturales, intentar echar fuera un demonio no traerá sanidad. Entonces, estar expuesto a virus no es lo mismo que estar poseído por demonios. Yo he visto gente reprendiendo gripe o dolores de cabeza. Entonces, si alguien se parte un brazo en una caída accidental, eso no necesariamente significa que esa persona tiene un demonio. Particularmente he oído extremistas decirle a otros que se examinen por tonterías o cosas que le pasan, que realmente no tienen nada que ver con lo que ellos están queriendo improntarle. Entonces nosotros debemos entender que vivimos en un mundo caído, tanto el justo como el injusto le van a suceder cosas trágicas hasta que Cristo vuelva. Si no se ha ido usted antes,
está expuesto a eso. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 nos habla de eso bien claro, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son estas nuevas. Entonces, como un verdadero soldado de Cristo, yo debo conocer a mi enemigo, a mi oponente. Un cristiano tiene que conocer al diablo, tiene que conocer a su enemigo, porque si no lo conoce es un blanco fácil, ¿entiendes? Entonces un soldado que no conozca a su enemigo es efectivo, no es efectivo en la batalla contra el enemigo. Es un blanco fácil y es un blanco seguro. Cuando se conoce al enemigo, hay un equilibrio entre las cosas y eso evita que el creyente entre en una paranoia espiritual creyendo que todo es el diablo. Entonces, el poder que Satanás tiene es un poder inherente en él, como ser espiritual, que ni siquiera, perdóneme que se lo exprese de esta manera, ni siquiera Dios se lo va a quitar. No se lo puede quitar. ¿Entiende? De acuerdo a Job capítulo 1, verso 12. Entonces, tenemos que tener claro esa cosa. Es un poder que está limitado por debajo del poder de Dios. El poder del diablo es un poder opresor, violento, devorador, según lo dice Efesios 6:11. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber eso. Dice que nosotros seamos sobrios porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 lo dice. Entonces, nosotros no podemos, ¿cómo se dice? Subestimar eso. Satanás tiene varios nombres también. Vamos a ver cuáles son los nombres de Satanás. La Biblia nos da una cantidad de designios o de nombres para la caída de Lucifer. Está como uno de esos es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de los demonios también le dicen el príncipe de este mundo. Cada uno de estos tiene una cita bíblica aquí en este material. Entonces, le dicen también el Dios de este siglo, según segunda de Crónicas 4:4. Entonces, no podemos subestimar y tenemos que saber todo este tiempo, este tipo de cosas. También le llaman serpiente antigua, engañosa, le dicen el gran dragón, el enemigo, según Mateo 13:39, el tentador, según Mateo 4:3. Entonces, diablo y Satanás, según Apocalipsis 12:9. Él tiene derechos, Satanás tiene ciertos derechos que como cristianos nosotros debemos respetar. Él tiene derechos donde se le delegan derechos y nunca ninguno de nosotros podrá echar fuera un demonio del cuerpo mientras el que está poseído no renuncie al demonio. Entonces, el cristiano no debe invadir territorio, tenemos que respetar los territorios ajenos. Eso es como que yo me vaya a hacer un ayuno para Sorte, para allá, para la montaña del Sorte, o a que ungir las calles y todo ese tipo de cosas. No, esos son territorios entregados que yo como cristiano debo respetar esos límites. ¿Entiendes? Entonces el cristiano no debe invadir territorios satánicos. Es como que un cristiano se meta a hacer ayuno, ya le dije, para esos lugares. Entonces Jesús respetó los derechos del enemigo como principios espirituales. Y nosotros debemos saber dónde actuar y cuándo. El cristiano no debe invadir territorio satánico. Entonces, cuando Jesús resucitó, le quitó al diablo la autoridad en el aspecto legal. Y fue cuando Jesús pudo decir, toda autoridad me ha sido dada. O sea, Jesús venció
la muerte, según 1 Corintios 15, 55 al 57, donde le dice: "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?". Eso está escrito ahí en la palabra de Dios. Entonces, la forma más eficaz para nosotros mantener al diablo atado es no dándole lugar en nuestra vida, según Efesios 4:27. Entonces, las únicas 2 armas que Satanás tenía en contra del cristiano era el pecado y la muerte, pero Cristo lo desarmó. Entonces, ¿cómo lo desarmó? Cumpliendo la ley. Venció al pecado y venciendo al pecado venció la muerte, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 2. Entonces nosotros tenemos que ya tener todo ese tipo de detalles claros. Cristo nos libró a nosotros de la ley de Moisés como de la ley del pecado, y como les dije anteriormente, también lo desarmó, y nosotros por falta de conocimiento lo volvemos a dotar de alma, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice: "Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarlos vuestros miembros a Dios como vivos". ¿Entiendes? Entonces, esa palabra miembro, ahí es donde está el secreto. Nos dice que no prestemos nuestros miembros como instrumentos. Perdón, instrumento es hopla. Y hopla traducido es armas al pecado o a la iniquidad. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que saber eso. No podemos prestar nuestros miembros como instrumentos para el enemigo, sino para Dios en justicia. ¿Entiendes? O sea, como arma. El enemigo tiene limitaciones. Entonces, para la próxima seguiremos con este pequeño estudio, compartiendo con ustedes. Espero que lo puedan compartir, le den me gusta y nos dejen sus comentarios. No olvide suscribirse y será hasta la próxima. Yo soy su amigo, apóstol y maestro Carlos Márquez. Será hasta la próxima. Bendiciones.